Bueno, señores, esto es formalmente Más Periodismo y vamos a empezar a contar un poco claramente lo que sucedió en estas horas, en estas últimas horas, en estos días y lo que posiblemente suceda de aquí al fin de semana o durante el fin de semana. Otra vez, nuevamente, un fin de semana que seguramente nos tendrá atados a los rumores, a lo que sucede, a lo que se dice, a los trascendidos. Claramente estamos frente a nuevamente una ola de rumores que a su vez están consagrando algunas cosas. La primera es que la receta ministro por ministro de Economía a 24 días, o a 23, 24, no sé exactamente cuántos son, ya no existe más. O sea, ya fracasó. Duró 24 días cambiar al ministro saliente y poner un ministro nuevo. El cambio de nombres ya vemos que no resultó. Ese es lo primero. Lo segundo es un rediseño del gobierno, que lo vamos a estudiar bien y ver, pensar qué vinimos viendo y qué es lo que estamos viendo, como para tratar de anticipar mucho más allá de los nombres, los momentos, los días en que se designen o no a los sucesores, si es que hay. Y por último, vamos a empezar, o en realidad vamos a iniciar, hablando de que también hay un conocimiento muy claro del gobierno de que hay una enorme crisis de confianza y de que esto ya no tiene nada que ver con una u otra medida, sino que tiene más que ver con una fuerte, digamos, inyección de confianza a una sociedad. ¿Es posible dársela? Bueno, es una gran pregunta, digamos, que a la que no tenemos respuesta. Todo parece indicar que hoy por hoy le va a ser difícil al presidente tratar de entender o de poner ánimo a una sociedad que prácticamente no le cree. Estamos hablando de unos niveles muy bajos de aceptación de la gestión. Teníamos un dato por acá que es uno de los indicadores que más hay que seguir, que es el índice de confianza de la Universidad de Itela. Este sale todos los meses y como vemos, hay algo que todavía, más allá de lo malo de la gestión y de lo que la gente piensa, hay algo que todavía sucede y es que los índices que muestra el presidente, que tuvo un crecimiento y un nivel de aprobación casi inédito a la altura de Néstor Kirchner, obviamente propio de la pandemia, tuvo también la caída más vertiginosa, pero todavía su promedio, impactado claramente por aquellos primeros meses de mucha popularidad, o de gran aceptación, mejor dicho, todavía su promedio está por encima del promedio con el que gobernó todos los años Cristina Kirchner. O sea que acá algo nos está diciendo, que se puede gobernar con un deterioro muy grande de la confianza. Sin embargo, el problema del presidente es que la curva parece empinada, la de Cristina siempre estuvo un poco más equilibrada, y además hay un problema de caja muy grande. Y eso sí es una de las cuestiones inéditas que estamos viviendo. Aunque inéditas no tanto, porque siempre decimos que el peronismo nunca gobernó, o pocas veces gobernó sin dinero. Sin embargo, hay una experiencia en la Argentina de un peronismo que gobierna al inicio sin dinero, y fue el gobierno de Duhalde. Ese año y medio, Duhalde tampoco tuvo el dinero que sí tuvo Néstor, o que en algún momento de su gobierno también tuvo Cristina Kirchner. Sin embargo, Duhalde pudo gobernar sin esa caja que dicen que es, digamos, imperativa para poder hacer un gobierno. Obviamente, la experiencia Duhalde tampoco la podemos tomar como digamos, como aplicable a todos lados, porque no nos olvidemos que veníamos de una crisis, un gobierno elegido por una coalición para tratar de salir de la crisis, y ahí era muy fácil, por así decirlo, vender las recetas del ajuste, que finalmente de la devaluación que ya estaba hecha, ¿no? Que ya había sido hecha incluso antes de que él la asuma. Por lo tanto, no es absolutamente comparable, pero sí es un hecho de que el peronismo también gobernó sin dinero. Sin embargo, ahora a Alberto Fernández le toca gobernar prácticamente con la caja vacía. Y eso es inédito. Ahora bien, recién hablábamos de un problema de diseño original que tiene este gobierno. Y vamos a plantarnos en esto, en una imagen que hicimos, donde se comparten las tres miradas del gobierno, lo que significó aquel diseño. Ese diseño fue, obviamente, Cristina, Alberto y Massa. Pónganlos por ahora en el lugar que quieran. Pero bueno, yo opté por dejar esto. ¿Por qué? Porque el diseño de este gobierno tiene un vicio original, que es que el vicepresidente tiene más poder que el presidente. Eso sí que es inédito.
nunca sucedió y no sabemos, digamos, cómo va a terminar todavía. Lo que sí sabemos que un vicepresidente con más poder que el presidente hasta ahora no funcionó. Vació de poder a la institución presidencial. Y es lo que le reclaman hoy, o lo que le reclamaban hoy los gobernadores, que gobierne, que tenga la posibilidad de gobernar. Sin embargo, en el diseño originario del gobierno, ya el presidente parecía que iba a gobernar por mandato de la vicepresidenta. Es decir, en el diseño original está una presidenta con más poder que el presidente. Y a su vez, un tercer, digamos, instrumento o objeto de poder, o sujeto de poder en realidad, que es Sergio Massa, muy distante de aquellos dos. Entonces, hay otra cuestión que también es inédita, que es que el peronismo, por primera vez en su historia, se dio con Isabel Perón, pero no lo vamos a tomar tampoco como un caso muy paradigmático, por primera vez en su historia, tiene a un presidente que no es el líder del partido. Y esto pareciera que también es un problema. Obviamente Perón fue el líder de todo el movimiento, Menem lo fue, Duhalde en ese año y medio también era un elemento que conglomeraba a todo el peronismo, incluso a fuerzas cercanas como aquel radicalismo que no estaba dentro de la alianza. Cristina también fue la líder indiscutida, pero hoy el peronismo no tiene al presidente como líder, y eso también es inédito. Y ahí hay algo que le reclaman los gobernadores, o en realidad el peronismo, aquel peronismo que alguna vez fue el que había una línea, ¿se acuerdan? Que se llamaba peronismo racional, que le llamaba una cosa increíble, admitiendo que había otra parte del peronismo que era irracional, pero pongámosle o démosle, digamos, la derecha a aquel peronismo, le reclaman que gobierne, que se mueva, que aúne a los propios, que haga un gobierno integrado. Pero claro, es que el peronismo siempre estuvo acostumbrado a que su líder, a que el presidente sea el líder del partido, y esta vez no es así. Tampoco pareciera que lo es Cristina del todo. Entonces hay una cefalía en un movimiento históricamente absolutamente verticalista, donde el líder es el líder y, como decían, nos peleamos pero finalmente nos juntamos y ahí estamos. Eso hoy no sucede. Ahora bien, y más allá de los nombres, y por eso digo, para salir un poco de la coyuntura de lo que fue hoy y de los rumores y de los que van a venir, que seguramente hay nombres instalados por todos lados y cada uno se va a autopostular, o por lo menos lo que quiera integrar el gobierno, ¿hacia dónde estamos caminando? Y esto me parece que es interesante. Vamos a hacer un pequeño cambio, que es este. Nosotros veníamos de un gobierno, como dijimos, que el presidente era el segundo objeto de poder, porque el primero, en realidad, el sujeto de poder, porque el primero era la vicepresidenta. Y estamos diseñando, o está el gobierno diseñando, y todos aparentemente coincidimos en que va a ser así, estamos diseñando un gobierno, no estamos nosotros, pero sí, digamos, el gobierno y gran parte de la opinión pública lo está dando por sentado, que va a haber un gobierno o un gabinete donde el presidente ya no es el segundo sujeto de poder, sino que pasa al tercer puesto de poder. Porque primero va a estar Cristina, segundo, pareciera, Sergio Massa con lo que está pidiendo, y tercero, recién abajo, el presidente. Si aquello era inédito, este experimento es prácticamente único en el mundo. Y acá, mucho más allá, como digo, de las personas, de las formas, de lo que está pasando, es que estamos yendo a acentuar aún más aquel vicio principal, aquel vicio de origen de este gobierno, que hoy por hoy ha vaciado de poder, como decimos, en la investidura presidencial. ¿Qué le sucede a Massa? Es bastante claro, no hay que explorar demasiado. Massa sabe que es el segundo, no va a ser nunca, por ahora, el primero en poder. Cristina también lo sabe. Y Massa sabe que por más que le prometan lo que le prometan, está a un tuit de que la vicepresidenta lo destruya, o a una carta en Facebook, o a una carta que publique a través de cualquier red social, de vaciarle de poder en una tarde a Massa. Y eso él lo sabe. Eso él lo sabe. Entonces lo que está pidiendo básicamente es un abstracto, porque nadie le puede asegurar, digamos, que Cristina se mantenga quieta frente a un momento muy crítico, porque vienen momentos críticos seguramente en economía, y a una campaña electoral. Los mismos gobernadores que hoy le están diciendo
a Alberto Fernández que gobierne y que tome medidas, el año que viene, dentro de pocos meses, le van a pedir que les habilite la billetera porque van a querer ganar sus provincias con dinero, como se ganan las elecciones en Argentina. Lo cierto es que Massa sabe y conoce esto y por eso, digamos, negocia y negocia a ver de qué manera se lo puede cubrir de poder a él. La semana que viene, además, empieza, como decíamos recién, el juicio a Cristina Kirchner. Van a ser 3 semanas, si es que el fiscal finalmente hace su alegato, 3 semanas de una acusación durísima donde vamos a conocer una vez más, pero en boca de un fiscal de la Nación, cómo era un esquema de corrupción increíblemente asentado en Santa Cruz y que después se trasladó a todo el poder, pero que tuvo su epicentro en Santa Cruz. ¿Alguien puede asegurar que esas 3 semanas Cristina se va a encuadrar, digamos, en la supremacía de un hombre como Sergio Massa o como Alberto Fernández, que gobiernen mientras ella es acusada? Yo creo que nadie. Nosotros fuimos a ver cómo es aquel esquema de poder, cómo fue aquel esquema de poder en Santa Cruz. Lo vimos hoy, para ponerle un poco de escenografía a lo que va a ser la acusación del lunes, o por lo menos al tiempo del proceso que viene a partir del lunes.